Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Paz a todos. Qué bueno que están aquí con nosotros. Bueno, este video que he grabado, debido a circunstancias pues dolorosas para una familia en la iglesia, pues nos vimos pues obligados a acompañarlos para solidarizarnos con ellos. Por eso no transmití la escuela sabática el día miércoles, pero aquí les mando el video para que estemos estudiando la escuela sabática. Y bueno, así que vamos, sin más, vamos a comenzar. Y la escuela sabática de esta semana es la lección número 8, se llama La Biblia en 3 continentes. Aquí está el pasaje que está en Apocalipsis capítulo 5, verso 9, el cual les voy a leer, está muy bonito, 5:9, dice así. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y luego ya dice que nos ha hecho rey, para él reyes y sacerdotes. Ese es el pasaje que tenemos ahí. Y hermanos, es interesante saber que el Señor ha hecho de todo esto tribu, lengua, nación, pueblo. De todas partes lo ha hecho. Y a todos los que ha conjuntado, entonces los está determinando como sus hijos y en este caso como su iglesia. Por lo tanto, hermanos, nosotros podemos estar seguros de que ahí está representada la iglesia. En esa iglesia de Apocalipsis 5:9 están de toda lengua, tribu, lengua, pueblo y nación, ya sean judíos o sean gentiles, todos los que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador. Así que ahí contamos todos nosotros, ahí estamos, todos. Un gancho al hígado a los mesiánicos que dicen que solamente los que son descendientes de los judíos y hasta se buscan su linaje. Hermanos, ahí el pasaje, ahí el pasaje. Bien, hermanos, ahora esta escuela, que está por demás interesante, tiene un énfasis. Y el énfasis de esta escuela, hermanos, que nosotros tenemos ahora, pues es el de la riqueza cultural de la Biblia. Y el pasaje dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Hechos 2:9 al 11. ¿Sí? Hermanos, lo más importante para el Evangelio, hermanos, para el Evangelio es que tiene que trascender las culturas y tiene que trascender las barreras del idioma. La escuela sabática de hoy, como ya lo hemos mencionado, es una escuela hermosa en la cual hoy nos va a brindar esta lección hermosa. La Biblia en 3 continentes. Eso es lo que vamos a ver ahora. Por lo tanto, si nosotros ya tenemos eso, nosotros tenemos que saber que si va a trascender la barrera del idioma incluso, pues hasta dónde va a llegar. Eso lo vamos a ver hoy en esta escuela. Por lo tanto, es importante que nosotros reconozcamos una cosa. Primero, reconocer, el objetivo dice que debemos reconocer la diversidad cultural presente en la Biblia y desarrollar habilidades para interpretar el mensaje bíblico en su contexto original, distinguiendo entre los elementos culturales y el mensaje universal del Evangelio con el fin de aplicarlo adecuadamente en diferentes contextos contemporáneos. Ese es el objetivo. Pero ya sabe usted cómo hacemos nosotros. Y nosotros tratamos de seccionar, como dice Jack el Destripador, por partes. ¿Qué, cómo, para qué? Este pasaje, este objetivo, para que lo podamos comprender mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reconocer la diversidad cultural persistente en la Biblia y desarrollar, hacemos 2 cosas, reconocer y desarrollar habilidades para interpretar el mensaje bíblico en su contexto original. Eso es lo que vamos a hacer, ¿sí? Reconocer la diversidad cultural que hay en la Biblia. Eso es lo que hay que reconocer. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Distinguiendo entre los elementos culturales y el mensaje universal del Evangelio. Esto tomen nota porque es muy importante. Tenemos que distinguir entre esos elementos culturales y el mensaje universal del Evangelio. Ahí tenemos que decantar, depurar, separar, discernir, comprender eso. Ahora, ¿para qué lo vamos a hacer? Bueno, pues con el fin de aplicarlo adecuadamente en diferentes contextos contemporáneos, ¿sí?
vamos a quitar ese bagaje de cultura para encontrar, hermanos, esa parte que nos va a gustar a nosotros, que es lo que nos importa a nosotros. Voy a mover un poquito el tema, discúlpeme, ¿sí? Porque creo que me estoy viendo muy acá. Ahora, hermanos, tenemos este es el objetivo. Entonces ya sabemos qué, cómo y para qué. ¿Hecho? Muy bien, hermanos. Ahora, miren, la Biblia, hermanos, por sus características, nosotros tenemos que comprender una cosa muy importante, ¿sí? Por sus características, la Biblia requiere siempre ser entendido, hermanos, de alguna manera ser entendido e interpretado tomando en cuenta las diferencias culturales. La Biblia, hermanos, se escribió a lo largo de muchos años, miles de años se escribió, y había estado bajo la influencia de distintas culturas. Y eso lo vamos a ver ahorita aquí en adelante, ¿sí? Porque el Antiguo Testamento, primero vamos a ver lo que es el Antiguo Testamento, donde se escribió, y vamos a terminar con el Nuevo Testamento. Pero las escrituras hebreas, hermanos, las escrituras hebreas comenzaron, hermanos, con las tribus nómadas ahí. Tenemos una rica herencia caldea, hermano. Nosotros podemos ver las tribus de nómadas que son de la región de Canaán. Para empezar con Abraham, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que es el Medio Oriente, Asia, se me olvidó poner el mapa, hermanos, a ver si se los mando para que lo vean ustedes. Abraham, su padre biológico, él tenía, su padre biológico de Abraham tenía un origen caldeo, un origen de esa zona. Es probablemente que su padre hablara acadio, ¿sí? Ya de ahí luego se desarrollan, hermanos, las tribus nómadas, las que andan por aquí, en toda esa región de Canaán. Y ahí es donde se van a absorber ciertos rasgos culturales. Ahí es donde vamos a empezar a ver cómo la Biblia empieza a hacerse. Miren, hermanos, cuando la Biblia se escribe en hebreo, como ya lo vimos en la lección anterior, con algunas partes en arameo y algunas, como algún hermano me hizo ver, algunas en siriaco y otros idiomas, pero son palabras realmente la Biblia en su complemento casi totalidad es en hebreo. Ahora, se escribe en hebreo, pero las culturas donde se vivieron lo que estos escribieron en hebreo está desarrollado en culturas, está envuelto en un ropaje cultural de una zona. Por ejemplo, en el caso de Abraham, en Ur de los Caldeos, la Menitita, Babilonia, Sinar y todas esas tierras de por ahí. Ahí está Abraham. De ahí, hermanos, nosotros vemos que esas tribus nómadas, incluyendo Abraham, se van a mover. Y ahí empezamos a tener un contexto, después viene el contexto cananeo, hermanos. Aquí, en medio de un ambiente, vamos a decirlo semítico, porque en el caso del semítico quiere decir que son descendientes de Sem. Recuerden que Noé tiene 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Sem, que es a donde se van a esa zona, ahí se desarrollan todas las tribus, le llaman semíticas, o sea, son hijos descendientes de Sem. Por lo tanto, todas esas tribus se llaman tribus semíticas. Ahora, ellos están ahí, se vuelven tribus nómadas y llegan a un contexto cananeo. Ahí en esa zona habitan muchas tribus. Ahí están los filisteos, los heveos, jebuseos, amorreos, hay muchas otras más, sidonios, gergeseos y todo lo que termina en neos, ahí están ellos, en esas zonas. Por lo tanto, nosotros encontramos que ya en el contexto cananeo, ¿sí? Vemos nosotros que están ahí todas esas tribus, ¿sí? Ahora, de ahí de alguna manera parten de ese. Entonces vean ustedes, empiezan el Ur de los Caldeos y todas las tribus semíticas se vuelven tribus nómadas, empiezan a dispersarse por toda la tierra, y algunas de esas tribus, que incluyendo la de Abraham, se van a esta zona que es Canaán, y ahí es donde van a habitar. Abraham y toda su tribu habita, o sus hijos, bueno, lo que eran los suyos, que tenían hijos hasta después de Isaac, habitan en donde está la tierra de todos los jebuseos, heveos. O sea, esa tierra ya estaba habitada por todas esas tribus nómadas, ahí estaban, ¿sí? O tribus ya se empiezan a ver sedentarias, ahí están. Ahora, después de eso, hermanos, vemos la herencia caldea. La herencia caldea, que está aquí arriba, ¿sí? Ahí vamos a ver algunas herencias de Medio Oriente, de Asia. Bueno, ahí tenemos, perdón, hermanos, yo estoy viendo mal el mapa. Rectifico. Empezamos
Vamos a empezar con la parte de arriba, que es por eso me hacía falta uno, ya decía yo que estaba mal. La parte de arriba a la derecha, la herencia caldea. Ahí está Abraham, ahí están ellos. Después se vuelven nómadas, viene la de la izquierda, ¿sí? Que dice tribus nómadas. Y luego se van 400 años hacia Egipto y hacia esa zona de donde están pues los israelitas conviviendo durante 400 años. Son 400 años los que están ahí. Entonces imagínense todo lo que traían. Cuando salen de Egipto, imagínense toda la costumbre, 400 años, hermanos, idioma, vestimenta, religión, un montón de cosas, comida, muchas cosas que ellos traían. Entonces ellos salen de esa zona de ahí y de lo que son los egipcios y llegan a la tierra de Canaán otra vez. Bueno, regresan a la tierra de Canaán. Regresamos aquí después de los 400, se van al contexto cananeo. Ahí es donde van a ver y llegan ahí con los cananeos, ahí es donde se van a encontrar a todas esas tribus, las que ya les mencioné, que me adelanté porque me faltaba uno. Ese contexto cananeo. Entonces, hermanos, tenemos la herencia caldea, Abraham, en Ur de los caldeos, etcétera. Se van tribus nómadas y se van a esa zona de Canaán y ahí están habitando ya esas zonas. Algunos empiezan a ser sedentarios, ahí están imbuidos algunos de los hijos de Abraham. Después de los hijos de Abraham, ya sus nietos, sus bisnietos, etcétera, los que ya son los hijos de Jacob, ellos se van con todas sus familias, se van 400 años a vivir a Egipto. Esa es la cultura que tienen ahí ellos. Salen de ahí, regresan a Canaán y entonces se empiezan a ver en ese contexto cananeo. Allí ellos están llenos de todas esas tribus que acabamos de mencionar y de ahí pasan a lo que es el siglo 6 antes de Cristo. Aquí, hermanos, vemos a los al imperio. De alguna manera los persas, los griegos y los romanos empiezan a llegar ahí. Sobre todo Alejandro Magno. Miren, el siglo 6 Israel cae bajo el imperio babilónico y gran parte del pueblo es trasladado allá a esa tierra. Entonces están en Egipto, salen de Egipto, se van a Canaán, se establecen, ahí es donde están los jueces, los reyes. Y una vez que los reyes de alguna manera fracasan, entonces llega a Babilonia, con Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Y se los llevan cautivos a Babilonia y están ahí 70 años. Ahí ellos tienen una cultura que los está imbuyendo, que les está transformando, la cultura babilónica. Los hebreos, porque todavía no son judíos, sino hasta después, los hebreos se están babilonizando. Hablan babilonio, piensan como babilonio, comen como babilonio. Esa fue la idea de Nabucodonosor cuando se lleva. Ustedes recuerdan a Daniel y sus amigos. La idea era transformarle su mente, que comieran como ellos, que vistieran como ellos, que pensaran como ellos y que hablaran y que enseñaran las ciencias de ellos también. Esa fue la idea. Que en Daniel y los demás no funcionó, bueno, esa es la muestra, pero muchos otros sí se dieron. Ahí está, en Babilonia también está Daniel, Daniel haciendo trabajos en lo que es el gobierno. ¿Hasta dónde llegó Daniel? Bueno, esa cultura también ahí está imbuida. Después de esa cultura, entonces, hermanos, vamos al siglo donde está Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, hermanos, él viene a hacer una conquista, hermanos. Antes de ellos están los persas, perdón, en el siglo 6 después de Babilonia están los persas que conquistan Babilonia, y ahí está, en ese tiempo está Esther, Mardoqueo, su tío de Esther, pues es Mardoqueo, y ahí entonces empiezan a salir de ahí algunos. En el periodo de los persas es cuando sale Nehemías, Zorobabel, Esdras, etcétera. Ahí están allí está imbuida lo que es la cultura donde se va a escribir la Biblia o de quienes van a escribir la Biblia. Están envueltos en esa cultura, están ahí en ese ropaje. Después de los persas, hermanos, entonces vienen los griegos. Alejandro Magno, que conquista esas tierras de una forma vertiginosa, rapidísima. Y ahí ellos están. Los griegos, hermanos, de alguna manera son europeos, y entonces este nuevo imperio que se convierte bajo el liderazgo de Alejandro Magno, incluso dejan su lengua, que es el griego. El griego se hace la lengua internacional, es como hoy el inglés.
se hace para todos los comercios, todo el comercio se hace en inglés, en aquel tiempo era el griego. Incluso cuando llegan los romanos, ellos heredan, para entablar relación con todos los demás, hablan griego. Entre ellos hablan latín, o bueno, su lengua de ellos, del romano, pero entre todos los demás hablan griego. Entonces vean qué influencia tuvo. Después de ellos, entonces ahora sí llegan los romanos. Y ahí vemos nosotros que los romanos ya entonces ellos llegan a Canaán, integran una provincia que se llama Judea, y finalmente en el 132 y el 135 ellos deciden expulsar a los judíos de su tierra y tomaron medidas drásticas para eliminar la presencia de los judíos en esa región. Y es así como concluye el periodo del sometimiento, que duró casi 700 años de los romanos. Allí están los israelitas. Ahí convivieron con diferentes culturas y ahí experimentaron cambios muy importantes para su vida. Son cambios significativos en todo lo que fue su cultura. Vienen heredando cosas, vienen viviendo cosas. Y aquí, durante estos años, es que el pueblo de Israel se produjo la mayor parte de los textos de la Biblia hebrea. ¿Sí? En el periodo de los persas hacia los romanos. Ahí se empiezan a escribir. Se dice que en Babilonia los sacerdotes, como estaban viendo que ya se estaba perdiendo la identidad, entraron un espíritu nacionalista, y es ahí cuando reescriben la Torá, o más bien la escriben, porque realmente no estaba escrita, era tradición oral lo que tenían, y ahí empiezan a escribir. ¿Sí? Y le ponen obviamente los nombres de aquellos que consideran que deberían tener ese nombre. En aquel tiempo se permitía, hoy ya no se permite, pero en aquel tiempo se permitía ponerle el nombre de otra persona. Pues le pusieron el nombre de Moisés a los libros de Génesis, escrito por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ahí empiezan ellos, pero en realidad son sacerdotes los que están escribiendo la historia. ¿Para qué? Para que el pueblo no pierda su identidad. Esto empieza a ser, pero ellos están respetando la cultura donde fueron o se desarrolló esa parte de la historia del pueblo de Israel. Ahora, en medio de eso, allí están, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que entender una cosa, que por ello, esta cantidad de libros que se escribieron de la Biblia hebrea, ¿sí? Para interpretar los textos del Antiguo Testamento es importante entonces conocer los detalles de esas historias, su relación con los diferentes textos y cómo se fue dando ahí. Entonces, la historia ahí va, pero no concluye ahí. Durante el periodo romano, entra la iglesia. Y entonces en el año 63 más o menos, por ahí, ¿sí? Está la iglesia romana en Europa, y se empieza a pasar la iglesia por todas partes. Ahí se empiezan a escribir los textos que escribe la iglesia. Y la iglesia, hermanos, entonces está en medio de una cultura que es judía, griega y latina. Como dice aquí la escuela, judeo-greco-latino. Ahí está imbuida. En medio de esa cultura está la iglesia. Y a partir de ahí se empieza a ver una nueva revelación de parte de Dios. Y ahí surgen muchas experiencias nuevas, se suscitan grandes cambios, y entonces se empieza a entenderse la manera de la fe de otra manera totalmente diferente a lo que se entendía de las escrituras hebreas. Y ahí es donde la iglesia se abre paso por todo el mundo. Entonces, salir por todo el mundo, empiezan a predicar el evangelio en lo que hoy se conoce como Asia, África y Europa, y ahí ellos empiezan a expandir la predicación. Gracias, hermanos, ¿saben a qué? Al Imperio Romano, que les dio ese permiso, vamos a decirlo así. Entonces, en esa gran cantidad de culturas es donde se escribe los escritos cristianos, lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Por ejemplo, las cartas pastorales son una muestra de ello. Y Pablo empieza, por ejemplo, a aplicar las verdades del Evangelio a diferentes culturas y contextos. Él empieza a hablar aquí a Corintios, le empieza a hablar a los de Tesalónica, y están en diferentes partes. Le digo que se me olvidó ponerles el mapa, pero ustedes pueden ver atrás de su Biblia, usted busca su Biblia, y atrás de su Biblia, aquí, hermanos, en esta parte, ustedes aquí, este mapa es el que les iba a tomar la foto, les iba a poner, pero no se los puse. Pero ahí está, miren, más o menos marqué, más o menos dónde están los lugares donde está el texto de Hechos 2. Y bueno, ustedes pueden ver ahí cómo está por muchas partes, de toda. Viene desde Europa y hasta África y Asia. Y ahí está la influencia
Y entonces la Biblia, hermanos, la Biblia ya, perdón, el Nuevo Testamento, ya lo que es el Nuevo Testamento empieza a darse en todas esas culturas, diferentes culturas. Por lo tanto, ahí nosotros podemos ver que ya sea los Efesios, los de Colosas, los de Tesalónica, los de Roma, todas las iglesias de Galacia, los de Corinto, etcétera. Entonces ahí podemos ver todas las culturas. Las épocas, hermanos, son muy variadas, todas. De ahí entonces es importante que conozcamos estas culturas. Entonces empieza a escribirse de Asia, África, Europa, tiene mucha influencia cultural. Hay que entender y que comprender cómo se manejan esas culturas para poder dar una mejor interpretación de las escrituras. Y estas diferencias, hermanos, nos ayudan a entender con mayor profundidad. Cuando comprendemos esas diferencias culturales, podemos entender con mayor profundidad y mayor riqueza el texto sagrado, porque podemos ver esas cosas. Entonces, los estudios de esta escuela sabática, ¿no?, han procurado tomar en cuenta todos esos aspectos a la hora de explicar e interpretar los textos bíblicos. Hay que ver todo lo que vimos anteriormente en las escuelas, todo eso hay que observarlo también. Ahora, si ya tenemos esto, entonces, hermanos, ¿sí?, vamos a proceder. A ver, si ya tenemos este mapa, todo este enramaje que tenemos aquí, en el cual hemos visto ya cómo se va manejando, entonces, hermanos, ahora veamos. Déjenme poner aquí la siguiente lámina. Veamos lo primero. Y lo primero es ver, hermanos, qué es la cultura. Miren, la cultura es el resultado de la adaptación que hace el ser humano del entorno en que vive, ya sea sus conocimientos, sus creencias, sus costumbres, sus prácticas, y esta cultura se transmite de generación en generación y se nutre de la experiencia acumulada a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, esa es la cultura. Ese es el resultado, donde vivimos. Nosotros, por ejemplo, los chilangos, vamos a decirlo así, los del DF, estamos acostumbrados a una forma de vida, de lengua, de comida. Cuando alguien llega a esa cultura, se adapta a esa cultura, ese es el resultado de esa adaptación, de cómo todos nos fuimos acomodando a eso que tenemos ahí. Por eso los de Guadalajara comen una cosa, los del norte comen otra, ¿sí? Por ejemplo, los del norte les gusta mucho la carne. En el sur, cómo se vive en el norte, cómo se vive en el centro, etcétera. Todo esto. Y eso se va transmitiendo, su lengua, sus conocimientos, todo se va transmitiendo de generación en generación. Y aparte se va haciendo un cúmulo de experiencias que se van acrecentando la cultura y se va diversificando, ¿sí? Ahora, si eso es entonces la cultura, hermanos, nosotros podemos ver primero que la cultura, hermanos, es el resultado de la obra creativa de Dios a través del ser humano. ¿Sí, hermanos? ¿Cómo lo ve usted? Es el resultado de la obra creativa de Dios. Porque Dios nos puso aquí. Entonces, cuando nos pone aquí, hermanos, cuando Dios crea al ser humano, lo bendice, dice, fructifíquense y llenen la tierra. Háganlo. Y entonces nos faculta para crear cultura. Incluso vaya usted, ¿qué hacemos? Cultivamos la tierra, ¿no? Sí. Entonces hacemos cultura. Vamos dándole forma al lugar donde vivimos, al lugar donde estamos, dependiendo de cómo seamos. Miren, por ejemplo, la escritura dice que los hijos de Set empezaron a adorar a Dios, y los hijos de Canaán, los hijos de los hombres, entonces se fueron hacia otras cosas. Y esas dos culturas después se encuentran cuando los hijos de los hombres vieron que las hijas de Dios eran hermosas. ¿Qué hicieron? Y entonces se empezaron a amalgamar en otra cosa. Pero las culturas, hermanos, se fueron dependiendo de cómo se fueron acomodando, se fueron dando. En el caso de la cultura de los hombres y en el caso de la cultura de los hijos de Dios. Vean cómo se van. Aquí se empezaron a adorar a Dios y aquí se empezaron a poner música. Y lea usted el libro de Génesis. Entonces esas culturas son las que se van dando. Eso pasa, nos ponen aquí y nos ponen para hacer cultura. Entonces, hay culturas hoy modernas. Voy a ponerlo aquí, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, que aquí es donde comienza, ¿no? Es que no, aquí es donde nació, hermanos, la cultura, cultivando la tierra. Parte de la distinción de esto es el idioma también, hermano. Miren, por ejemplo, hay culturas que se van dando ahí, hermano. Acá estoy, no, corazón, no me veía yo. Perdón. Entonces se van dando esas culturas, hermanos.
¿sí? Aquí es donde inició la cultura, como le dijimos, cultivando. Y se empieza a dar el idioma. Se empieza a dar los idiomas, se empieza a dar. Usted recuerda Génesis capítulo 11, 7 al 9, cuando se da la torre de Babel, dice que Dios bajó, descendió y se hicieron los idiomas. Bueno, Dios de alguna manera permite que esta cultura se vaya expandiendo con diferentes lenguajes. Ahí está, ¿sí? Para la decisión cultural, el idioma, hermanos, la diversidad de las lenguas es el resultado de una obra creativa de Dios. ¿Sí? Se cuenta esta historia para decir por qué hay tantos idiomas. Ahora, si nosotros tenemos esto, entonces en consecuencia, lo que nosotros podemos ver, hermanos, es que las diferentes culturas expresan lo que Dios encomienda a la gente, la encomienda de Dios, su lenguaje, vestimentas, sus técnicas o uso de herramientas, su desarrollo científico, el arte que tienen, las costumbres sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí se va a dar en donde hay. Entonces entendamos bien claro, que quede bien claro, que si la cultura es el resultado de la obra creada de Dios, es porque Dios pone al hombre en un lugar para que cultive la tierra, y al cultivar, pues todo lo que tiene, todo lo que es, va a hacerlo. Es por ejemplo, hermanos, tenemos ejemplos, podemos tener el pueblo de Castilla, el pueblo de España, ¿sí? Lo ponen en una tierra y ellos se cultivan y se hacen ahí. Está, por ejemplo, Inglaterra, ¿sí? Tiene su cultura y se establecen ahí. Estados Unidos tiene una cultura amalgamada o diferente de lo que vinieron a darle los ingleses, muy parecida a su idioma, etcétera. Nosotros en España, vienen los españoles, nos heredan esto, pero realmente nosotros éramos una cultura, la cultura azteca, mexica, olmeca, totonaca, etcétera. Todas estas culturas son ejemplo de lo que nosotros podemos ver. Y entonces luego, en consecuencia, hermanos, ya lo dijimos, en consecuencia, ¿sí? Entonces esas diferentes culturas van a expresar siempre lo que Dios determina, ¿sí? Su lenguaje, su vestimenta, sus tradiciones, sus técnicas, sus usos de herramientas, ellos van cultivando. Dios los pone y entonces la gente empieza a dar cultura en esos lugares. Muy bien. Ahora, si ya tenemos eso, entonces, hermano, ¿sí? Lo que podemos ver es que en la cultura, hermanos, se va dando. Miren, la cultura en sí misma no es pecado. Mucha gente dice, no, es que las cuestiones culturales y no sé qué, pero miren, hermanos, una cosa es cierta, ¿sí? El pecado también se manifiesta en la cultura. Escuchen bien, el pecado se manifiesta en la cultura. El pecado se manifiesta en la cultura. Entonces, debido a la presencia del pecado, hermanos, en toda cultura existe corrupción y depravación. Lo que podía haberse dado bien se va depravando. Les decía el ejemplo de Génesis, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres empezaron a hacer cosas pues que nada tenía que ver con Dios, ¿no? Se empezaron a hacer instrumentos musicales, empezaron a cantar, empezaron ellos a hacer, y en cambio los hijos de Dios adoraron a Dios. Entonces, cada quien va formando su cultura. Entonces, cada quien va haciendo su vestimenta, su lenguaje, sus idiomas, sus creencias, sus asuntos sociales. Ahora, dentro de estas culturas, al corromperse, al empezar a depravarse, empieza a abundar entonces el pecado. Entonces las expresiones culturales en sí, hermanos, las expresiones culturales en sí mismas no son pecados. ¿Sí? Las culturas expresan la sabiduría de Dios. Esto nos quede claro, porque Dios lo que quiere es que el mundo haga cultura. Cuando hace cultura, es una expresión de Dios. Ahora, dentro de esas expresiones, lo que sucede es, lo que podemos entender es que, sin embargo, el pecado, hermanos, el pecado es el que corrompe muchas de estas prácticas. Y entonces se manifiesta mediante abusos, mediante injusticia, desamor, intolerancia a otros. Como describe Pablo en Romanos 1:24, si lo quiere leer desde el 18, dice, porque el hombre está atestado de inmundicia, lascivia, empieza a hacer todas las situaciones, marca todo lo que es la cuestión del pecado, y ahí es donde entonces el ser humano corrompe lo que Dios había hecho bueno, que es la cultura. La cultura, con todo lo que el ser humano tiene. Y recuerden que cuando entonces corrompe, incluso la religión, la fe se corrompe también, y por eso tenemos hoy culturas muy corrompidas. Y no porque la cultura sea mala en sí, sino porque el pecado corrompe, incluso hasta la cultura misma. Y ahí se manifiesta en la cultura. Por lo tanto, cuando nosotros vemos así, aún incluso, hermanos, en el judaísmo, ¿sí?
que es una cultura también, en esta también se manifiesta el pecado, hermanos. Pablo lo explica en Romanos 2, 17 al 29, cuando le dice acerca de la ley, dice, ustedes que conocen la ley, ustedes que hablan de la ley y dicen no hacer esto, y ustedes pecan contra la ley misma, pues entonces están en pecado. Y empieza a revelar. Recuerden que Romanos 1 revela el pecado de toda la humanidad, el capítulo 2 revela el pecado de los judíos, y el pecado en el capítulo 3 dice, estamos perdidos todos. No hay quien entienda, no hay nadie que haga. Hasta después nos trae el remedio. Pero ahí nosotros vamos viendo cómo se va manifestando y se va viendo que en la cultura también se manifiesta el pecado. Recapitulamos. Dios hace la cultura, pone al hombre y se crea la cultura. Dios hace algo bueno. Ahí está para que se manifieste la encomienda de Dios a través de todo lo que el ser humano es, completo, vestidura, lengua, comportamiento, herramientas, todo lo que es. ¿Sí? Pero el pecado que entró por el hombre corrompe y puede hacer que se manifieste. En la cultura se manifieste el pecado. Y ya vimos algunos ejemplos. Ahora, ¿sí? Lo que Dios desea, hermanos, lo que Dios realmente desea, no es que estemos en pecado, ¿verdad? Sino lo que desea es bendecirnos. Por lo tanto, hermanos, Dios lo que desea hacer es que nosotros seamos bendecidos. Todas las familias de la tierra deben ser bendecidas. Y al decir las familias de la tierra que se encuentran en la promesa, es la promesa que se le hizo de parte de Dios hacia Abraham en Génesis 1:23. Y entonces se refiere a todas las etnias en el mundo, a todo pueblo, lengua y nación. Lejos de solamente a los judíos, hermanos. No, está hablando de toda lengua, pueblo y nación. Todas las etnias, todas. Hermanos, miren, Dios desea, lo que desea Dios es abrazar con su amor a todas las culturas y redimirlas para Él. Lo vimos en Apocalipsis 5:9, el cual dice fue redimido, fue sacrificado, y con su sangre a todos nos redimió de toda lengua, tribu, pueblo y nación. A todos. Entonces, si eso es lo que está haciendo toda tribu, lengua, nación, pueblo, todas las etnias de la tierra, pues entonces lo que quiere Dios es bendecirnos a todos. ¿En medio de qué? De la cultura. Allí, con lo que somos. Ahora, nosotros, nuestra labor, hermanos, como iglesia, nuestra labor es ir a predicar el evangelio, es compartir las buenas nuevas. Sí, es ir de todo el mundo. Y mediante la predicación del evangelio, tenemos que redimir a las naciones para Dios a través del discipulado. Mateo 28:19, ¿se acuerdan? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. A través del evangelio, entonces, ¿qué hacemos? La cultura que era buena, la cultura que era que estaba de alguna manera hecha por Dios y que era buena para que el hombre lo pone y haga cultura, y esta era buena porque era la encomienda de Dios, era hacer cultura, y aquí se manifestaba la encomienda de Dios al hacer cultura. Cuando llega el pecado, la corrompe. Entonces lo que Dios dice, yo quiero bendecirlos a todos. ¿A quiénes? A toda lengua, tribu, lengua, pueblo, nación. Como lo hizo al principio, que Dios dijo que era bueno, vio Dios que todo era bueno, así quiere hacer. Entonces, si Dios desea abrazarnos a todas las culturas, ¿sí? La labor de la iglesia entonces es ir a decirles que Dios tiene ese propósito para nosotros. Tiene un gran propósito. Por lo tanto, y luego entonces, nosotros, los discípulos de Dios, tenemos que ir a predicar el evangelio. Pero sobre todo, hermanos, ¿sí? Que esa es nuestra labor, la labor de los discípulos, se debe tener, es una cuestión muy importante, diferenciar el llamado a la fe de los aspectos culturales. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, se debe tener cuidado de diferenciar los aspectos de la fe de las expresiones culturales. Hay que tener cuidado, hermanos, con todos esos aspectos de la fe, con esas cuestiones. No podemos caer en herejías, hermanos, como la de los judaizantes, quienes pretendieron que como gentiles ellos tenían que ser como judíos, además de la fe en Jesús, tenían que adoptar prácticas, costumbres, lenguas y tradiciones del judaísmo. Y en Hechos 15:7-10, que le reclama Pedro y Pablo perdón, no sé si era Pedro o Pablo, ahorita ustedes me dicen, me ayudan, en donde están en la reunión en el concilio, y le dice, nosotros le hemos puesto cargas a los gentiles que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Luego entonces nosotros podemos ver que podemos caer en ese tipo de herejías cuando nosotros combinamos la cultura
con la fe, ¿sí? Para tratar de hacer algo que Dios no ha hecho, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos nosotros, tenemos que diferenciar. La cultura es una cosa, la cultura tiene que ver con nuestra vestimenta, nuestra forma de hablar, de comer, nuestra forma de, todo esto que nos lleva a hacer, nos identifica como algo, o como alguien en un lugar. Eso es lo que nos identifica. Eso es lo que Dios hizo para hacernos así. Por eso somos tan diferentes. Por eso habemos etnias, pueblos, lenguas, naciones. De todas esas Dios nos ha llamado y nos dice, diferencien, hombres de fe, diferencien los aspectos culturales de lo que es el llamado de la fe. Entonces, que no nos detenga por hacer cultura, nos detenga la fe, de ninguna manera. Entonces, nosotros, hermanos, necesitamos desarrollar la habilidad a diferenciar el mensaje bíblico del ropaje cultural en el que va envuelto. Esa es la importancia. Sí, hay muchas cosas. Ya vimos la de los judíos, pero yo creo que ustedes pueden poner muchos ejemplos acerca de eso. Lo pueden ustedes mirar. Los pueden ver, los pueden palpar. Si es así, entonces, hermanos, lo que tendríamos que hacer es, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el estudio de la Biblia necesitamos desarrollar la habilidad de diferenciar el mensaje bíblico del ropaje cultural en el que va envuelto. Entonces, para evitar confusiones, hermanos, desviaciones o caer en prácticas ajenas al Evangelio, vamos a proponer 5 acciones que puedan realizar en nuestra congregación para adquirir mayores habilidades de discernimiento, ser eficaces para compartir el Evangelio y redimir así nuestra cultura para la gloria de Dios. ¿Qué podemos hacer? 5 cosas. Miren, hermanos, en algunos países, sobre todo yo he leído esto en Estados Unidos, que para diferenciar los billetes falsos de los verdaderos, a la gente que está en los bancos donde trabajan, donde se fabrican las casas de moneda, donde se fabrican los billetes, les ponen un billete de $, o de $10 o de 50, el que tenga, no sé si haya de 50, no sé, pues de $, ejemplo de $, y la gente los tiene que estar mirando y tiene que saber todo lo que hay en un billete, uno y del otro lado, su color, su textura, su olor. Tienen que tocar las rayitas de los que están ahí, tienen que conocer las firmas hacia dónde van, hacia abajo, hacia arriba. Los conocen también, que no tienen que conocer los billetes falsos. Si conocen el billete verdadero, cuando ven uno falso dicen, este es falso. ¿Por qué? Porque no tiene esto. Hermanos, ahí está cómo podemos discernir entre la fe y lo que va a ser nuestra cultura, y lo que son elementos culturales. Cuando nosotros conocemos la verdad, cuando entendemos el Evangelio de Jesucristo y vemos el Evangelio aquí, lo conocemos perfectamente bien, y alguien nos pone otra cosa, hermanos, decimos, no, este no es. El mismo Pablo decía, si alguien viene así, sea un ángel del cielo, les cuenta otro Evangelio, no le crean. Márguenlo, anatema. Hermanos, hoy en día nosotros estamos subiendo los embates, por ejemplo, del mesianismo, y nos dicen, sí, Mesías, Yeshua, HaMashiach, y muy hermoso y todo, pero además también hay que guardar la ley. No, hermanos, porque es por gracia y no por ley. Porque si fuera por la ley, no, es por gracia, para que nadie se gloríe. Yo guardo la ley, me siento. Y miren, hermanos, si alguien le dice, es que si tú no te puedes salvar si no hablas hebreo. La fe, la salvación es por gracia. No puedes hablar, no puedes salvarte si si no tienes pedigrí, o no tienes ascendencia o descendencia, o si no vienes de ascendencia judía. Y algunos buscan su ascendencia, no, y hasta algunos hasta se cambian el nombre. Sí. Se ponen, no sé, usted ahí sabrá cuáles nombres. Se ponen hasta el nombre. Hermanos, la salvación no, el Evangelio no. El Evangelio es la salvación por gracia, por lo que Jesús hizo, no por nosotros. Por lo que Cristo ha hecho nosotros y no nosotros. No por lo que nosotros podamos hacer, ni porque hable hebreo, ni porque me sienta judío, o porque me vista así, me vista asado, o porque guarde esto, guarde aquello, guarde el otro. No, nada. El Evangelio es puro. Entonces, cuando conocemos la verdad, esta verdad nos hace libre, porque la verdad lo que va a hacer es decir, aquí está escrito así. Por lo tanto, tú dices que es así, pues no, es así. Igual como los billetes, hermanos. Eso, una cosa es eso, estudiar la fe de nosotros y compararlo con la cultura y decir, no, esto no es así. Hermanos, hay que pedirle ayuda a Dios. Oremos, Señor, enséñanos, guíanos en tu verdad, danos esa palabra. Y hay que conocer la verdad
Esas son algunas cosas. Usted tiene otras. Allí puede incluso anotarlas en los comentarios. Hermanos, es importante que nosotros entonces estemos metidos, imbuidos en la palabra del Señor. Si nosotros no leemos, hermanos, si yo no leo, me aburro. Si no leo, me aburro. Hay que estar al tanto, hermanos. Hay que estar al tanto. Así que, hermanos, ahora, entonces, solo podemos concluir una cosa, que la Biblia refleja una rica diversidad cultural que abarca 3 continentes y múltiples civilizaciones a lo largo de su historia. Comprender estos contextos culturales es muy útil para interpretar correctamente el mensaje bíblico y distinguir entre las verdades universales y las expresiones culturales temporales y particulares. Con este conocimiento y su comprensión podemos aplicar el mensaje del Evangelio de manera relevante en diversas culturas y épocas, cumpliendo así el mandato de hacer discípulos en todas las naciones. Hermanos, qué importante es que nosotros conozcamos eso. Porque si está entonces, nosotros como ya lo hemos dicho, está escrita en 3 continentes, Europa, Asia y África, hermanos, y hay culturas allí, entonces quiere decir que la Biblia se desarrolló en esas culturas. La riqueza cultural de la Biblia es inmensa, es tremenda. ¿Sí? Y esa riqueza cultural es para bendición de las culturas en este tiempo, de todas tribu, lengua, pueblo y nación. Y si es para eso, hermanos, lo único que tenemos que cuidar es que el pecado que ha corrompido esas culturas, entonces hacerlo a un lado, de tal manera que nosotros podamos discernir entre la cultura y la fe. Y la fe es la que nos va a salvar. La cultura es donde está envuelto, pero la fe es la que nos salva. Por lo tanto, la Biblia hay que entenderla y comprenderla en esas culturas donde se escribieron. Es muy importante también porque hay cosas que ya se dicen, pero se vieron con ojos, con pensamientos, con culturas de esa época. Y nosotros tenemos que entenderla de esa época y ver si contextualmente pasarla a nuestro contexto para saber qué verdad podemos encontrar. Y cosas como esas podemos hacer y más. Les agradezco mucho su tiempo, que el Señor les bendiga y nos vemos, si Dios lo quiere, el próximo miércoles. Ahora sí nos vemos en vivo, transmisión desde la página, desde el estudio del pastor Facebook y aquí en YouTube, en la página desde el estudio del pastor. Que Dios me los bendiga y los cuide mucho. Que el Señor esté con ustedes, los proteja y los cuide. Paz y bendiciones.